¿qué tal? Mi nombre es Paulina Caballero. Muy bienvenidos sean todos ustedes a este congreso Neones, Lazos con Propósito, en donde existen 26 ponentes y 11 países en conjunto y unidos durante 3, 4, 5 y 6 de diciembre. Bienvenidos sean todos. El tema de hoy es mi percepción de un Dios castigador a un Dios amoroso. Y tenemos el día de hoy como ponente a Trinidad Esparza López. Trinidad, nacida en México, radicada en Estados Unidos desde hace 27 años. Ella se dedica actualmente al cuidado de adultos mayores y estos adultos le proporcionan experiencia y conocimientos. Asimismo, se dedica al cuidado de niños pequeños de 5 años y ellos a su vez le inyectan energía. Por lo tanto, esa dualidad en ella le causa una gran emoción. Ella es angeloterapeuta cuántico y practicante de un curso de milagros. Bienvenida, Trini. Muchas gracias, Paulina. Hola a todos. Gracias por estar aquí escuchándonos. Paulina, muchas gracias por tan hermosa presentación. Gracias. Trini, platícanos por favor, ¿qué fue lo que te llevó a este camino? Bueno, respuestas. Respuestas a preguntas que me hacía. ¿Por qué está todo esto así? ¿Por qué existe este mundo? ¿Por qué hay tanta hambre? Hay guerras, hay dolor, muerte. Entonces, cansada de siempre sentirme esa persona que vive en conflicto, que siempre está sintiéndose víctima de las situaciones, que siempre está diciendo, pensando que tiene que haber algo más, esto no tiene que ser todo. Entonces, empieza esa búsqueda porque no estaba yo contenta con eso, yo no podía quedarme así. Entonces, después de empezar a dejar de sufrir, dejar de vivir en ese conflicto, empieza mi búsqueda. Todo fue gracias a una crisis existencial que llegó a mi vida, y gracias a ello decidí rendirme en ese vacío y preguntar, ¿qué es lo que necesito saber? ¿Qué hay más allá? Entonces, tras esa búsqueda, llega a mi vida personas que me decían, mira, este libro, uno de ellos fue Conversaciones con Dios. Empiezo a escuchar personas a hablar de un nuevo despertar. Entonces a mí me hizo clic de decir, bueno, hay otro camino, voy a ver. Entonces entro a ese camino, empiezo a ver y me empiezo a maravillar y empieza a cambiar. Se empieza a responder las preguntas que yo me hacía todo el tiempo. Wow. ¿Desde cuándo tienes este concepto de un Dios y cómo fue que lo percibías o cómo lo percibías? Bueno, pues mira, Paulina, ah, cuando yo tenía 5 años, para una niña de 5 años, su mundo es su familia. O sea, mi padre, mi madre, mis hermanos. Para mí, mi padre era mi Dios. Era el que me tenía que proteger, el que me tenía que amar, el que me tenía que sostener, y mi madre cuidar, apoyar, alimentar. Pero cuando yo no veía eso, pues yo decía, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque a la edad de 5 años yo veía como mi padre, alcoholizado, celoso, llegaba a golpear a mi madre. O sea, para una niña de 5 años es muy traumático ver a tu padre golpear a tu madre hasta quedar en el suelo sangrando. Y tú impotente, queriendo gritar, queriendo decir, queriendo defender. O sea, tú veías a tu papá, o sea, yo veía a mi papá de 5 años, enorme, grande. ¿Cómo voy a poder con él? Entonces, mi percepción de ahí fue de que, bueno, mi papá, que me debe de amar, que me debe de proteger, que me debe de cuidar, es el que me da
ese miedo, ese temor, ese todo, entonces decido estar pensando qué es lo que Dios es realmente. O sea, entonces mi percepción empieza con ese padre que debería protegerme siendo mi castigador, siendo el que me paralizaba de miedo. Entonces ahí comienza esa percepción desde mis 5 años, ver toda esa violencia, ese abuso, y a pesar de que mi padre jamás nos golpeó a nosotras, de todos modos podía ver ese miedo, o sea, tenía pavor cuando yo lo veía enojar. Entonces, ahí empieza el concepto del Dios castigador para mí. Ok, platícanos, Trini, qué eventos te sucedieron para creer que Dios te castigaba. Bueno, como tú dijiste, yo soy mexicana, entonces en México, mi familia es muy, muy religiosa, mucho. Entonces era de cada 8 días ir a misa y estar en el servicio y yo ahí escuchaba, ah, si te portas mal, Dios te va a castigar. Tienes que seguir los mandamientos y no te vas a ir al infierno. Entonces, pues, si eso escuchas cada 8 días, desde que estás niña, entonces dices, bueno, pues, entonces Dios es un Dios castigador. Inclusive yo sentía que era injusto, porque yo salía a la calle y yo veía a los que estaban pidiendo limosna, a los que no tenían que comer, a los que estaban enfermos y que en toda su vida habían sido gente que yo creía que era buena, o sea, pues mira, es una buena cristiana, ¿por qué le pasa eso? Entonces yo decía, pues es injusto. ¿Por qué Dios, si se porta bien, por qué la trata mal? ¿Por qué le va mal? Y cuando yo veía a todas esas personas que, que pedían limosna, que se morían, que el hambre, que se enfermaban, era cuando yo entendía o yo percibía el tengo que portarme bien, porque si no me va a pasar eso. Entonces yo ayudaba a esa gente pensando, uy, la voy a ayudar porque, ¿qué tal que yo llegue un día a estar así? ¿Por qué? Porque si yo me porto mal voy a caer otra vez ahí. Entonces era un conflicto en mi vida muy grande, yo cómo percibía todo en mi familia, cómo yo veía. Eh, Inclusive yo, mi padre muere cuando yo tengo 11 años y quedé huérfana de él. Y yo decía, ¿por qué te lo llevaste? O sea, a pesar de que era para mí violento y eso, pues era un sustento, yo lo amaba, estaba en ese de lo amo y le tengo miedo, pero era mi papá. Entonces, yo enojada con Dios porque decía, es que no es justo, no es justo que tú me lo quites, no es justo que tú te lo lleves. Entonces, todo yo lo veía como que, pues es un castigo para mí, porque yo tengo esos pensamientos, porque yo decía, ok, yo no le digo a nadie que Dios es castigador y que Dios es injusto, porque si le digo a alguien me crucifican, pero yo lo pensaba. Y si Dios escucha todos los pensamientos y sabe todo lo que tú haces, pues yo decía, no, pues ya me castigó. Por eso estoy pasando esto. Ya me castigó, porque pues mi papá murió y mi mamá tuvo que, al sentirse sola, su compañía fue el alcohol. Y una vez que entra mi mamá en el alcohol, tiene que entrar un padre y el padre, el rol de padre lo empieza a hacer mi hermano y empieza otro ciclo de violencia y abuso más grande. Entonces yo decía, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si veo que siempre ha habido, me ha mostrado la realidad, algo que yo misma pensaba. O sea, yo pensaba, Dios es castigador, entonces la realidad me lo ponía. La realidad me ponía y me mostraba una vez más que sí, que Dios es castigador. Entonces, pues vivía una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Ah, Recuerdo una vez cuando fui a la iglesia y, y veo a mi hermano arrodillado de lejos. Y yo lo veo y está hincado.
y lo veo que está llorando. Y yo me acerco y le digo, ¿qué tienes? Y me dice, es que acabo de, acabo de, acabo de pedirle a Dios que me lleve. Y le comento, ¿por qué? Y él me dice, es que soy gay. Y yo al verlo ahí hincado, llorando, pidiéndole a Dios que se lo lleve, porque él no podía experimentar esa homosexualidad, ese ser que él no podía controlar, que él quería tener su pareja, pero no podía. ¿Por qué? Porque es pecado. Es pecado. Y los homosexuales y los alcohólicos van a ir al infierno. Entonces, entra en conflicto otra vez yo. Me empiezo a preguntar, ¿por qué lo creaste, Dios? O sea, si es tu hijo, ¿por qué lo creaste homosexual? Y no nomás él, tengo muchos primos, hermanas que son lesbianas. ¿Por qué? ¿Por qué si es pecado tienen que pasar por esto? Y ahí una vez más, yo veía cómo no era coherente. Ese Dios de amor que tiene que amarnos, nos castiga y nos manda pruebas, porque una de las frases típicas es de que eh, te lo mandó Dios por algo y tienes que vivirlo en sacrificio y así tiene que ser. Entonces, una vez que yo me doy cuenta que pues, mi hermano es gay, que mi hermana es lesbiana, que todos vamos a ir al infierno, pues empieza un compromiso mío de querer ser buena. Y más todavía. Entonces me empecé a integrar más en la iglesia, me empecé ¿por qué? A servir en los servicios, a ser catequista, empecé a llenarme. ¿Por qué? Porque pues claramente yo quería salvar a mis hermanos del infierno, del que Dios los iba a mandar por ser lo que eres. Entonces, era, yo misma me impuse ese sacrificio. Y yo decía, ok, pero pues si veo personas que van a la iglesia de rodillas sangrando, pues yo también voy a ofrecer algo, porque pues ellos están haciendo sacrificios por un favor de Dios. Entonces, mi concepto era, pues Dios es un castigado, es castigador, inclusive hasta injusto, porque nos estamos viviendo cosas que nosotros ni merecemos, pero las tenemos que vivir. ¿Por qué? No sé. Y siempre mi pregunta fue, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Y esos fueron los momentos en los que yo percibía más este, a ese Dios castigador e injusto. Muy bien, Trini, qué interesante, qué interesante y nos vienes a dar información que puede suceder o que está sucediendo actualmente en cualquier familia, porque derivado de toda esta situación que estamos viviendo de manera mundial, pues se puede agudizar este tipo de situaciones. Pero qué bueno que me lo platicas para así poder percibir qué es lo que pasa en nuestro entorno. Trini, ¿en qué momento cambiaste tu percepción de un Dios castigador a un Dios amoroso? Bueno, mi percepción empezó a cambiar, fue un momento clave. Recuerdo muy bien que después del servicio de la iglesia estábamos comiendo y el tema en la iglesia se había tratado de que ya en ese momento los homosexuales y lesbianas podían casarse. Entonces, pues estábamos comiendo y estaban mis hijos, mi esposo y yo, y estábamos con el tema. Era, pues, para ellos adolescentes es un tema que, pues, es ilógico. ¿Cómo la iglesia va a decir quién puede y quién no puede? Entonces mi esposo y yo no hablaba porque mis pensamientos desde niña eran de, uy, pero mi esposo dice, es que así no tiene que ser. Dios hizo hombre, mujer y así tiene que ser y que bla, 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 y bla, bla, bla. En eso mi hija de 13 años se levanta y sus ojos llorosos y nos grita en la cara. Entonces, tu Dios es cruel. Paz.
fue como una cachetada. Dentro de mí estaban dos personas, una que decía, Dios mío, no la escuches, Dios mío, la va a castigar, ¿cómo se atreve a decir eso? Y la otra estaba de asombrada, orgullosa de mi hija, feliz de que expresara lo que yo, por miedo, jamás me atreví. Ella dijo, tu Dios es cruel, sale corriendo y se va a su cuarto. Y fue un silencio grande, pero me hizo que algo se rompiera, como que se rompió algo. Entonces, ese fue un momento bien clave, porque ahí empecé a preguntarme, a ver, a decir, es que es cierto, o sea, toda mi vida he pensado y preguntado eso, ¿qué está pasando? Que ahora mi hija viene y me lo grita en mi cara, como si fuera un balde de agua fría. Entonces, después de eso, mi hija empiezan crisis de depresiones muy profundas por mucho tiempo, muchos años. Y yo, al estar al pendiente de ella, de sus expresiones, yo me olvidé de las mías. Lo mío estaba, o sea, lo escondía. No, ahorita no importo yo, me importa mi hija. Porque eran depresiones, ansiedad, se cortaba, o sea, era mucho lo que le estaba pasando. Entonces, ahí yo dije, ¿por qué? Si ella no ha hecho nada, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Fueron así muchos años, como te digo, hasta ya hace poco le diagnosticaron un trastorno mental. Y en una de las crisis que estábamos en emergencias, yo ya no pude más. Siempre me reprimía porque pues yo no podía llorar porque pues tenía que ser fuerte a mi hija. Entonces, esa noche yo me rendí y yo le dije, recuerdo claramente que estaba hasta hincada. Y yo le dije, te he suplicado tanto toda mi vida y nunca me has contestado. Yo ya no sé qué hacer. Le dije, si existes de verdad, contéstame, porque yo no sé qué hacer. En ese momento me rendí, lloré tanto, tanto, tanto. Ya me había cansado de llorar, pero esa noche lloré mares, como dirían, y me rendí. Dije, ya no puedo, ya me cansé. Y me fui a acostar. Durante la noche escucho una voz que me despierta. Sé que era el arcángel Metatron, porque me dijo nada más dos palabras. Ya basta. Fueron dos palabras que me impactaron hasta el momento. Y dije, ok, ya basta. Y fue como que se me abrió. Entonces, yo ya me había rendido. Y él me dijo, ya basta. Ya basta de sentirte la víctima. Ya basta de sentirte que todo te va mal. Ya basta de sentir que sufres y sufres. Ya basta. En eso, a los días siguientes, mi hermana me dice, oh, mira, estoy escuchando a una persona que no sé qué, escúchala, a lo mejor te ayuda para que estés mejor. Entonces empecé a escuchar a esta persona y me impactó que me dijera, ella cita una frase y dice, esta frase, Dios, deja recordar, soy tal como Dios me creó. Soy tal como Dios me creó.
Su hijo no puede sufrir y yo soy su hijo. Entonces yo me quedé pensando, si soy como Dios me creó y su hijo no puede sufrir y yo soy su hijo, ¿por qué sufro? Y dijo, entonces me impactó y empecé a buscar y pedí el libro. Y cuando abro el libro, fue como abrir la luz a toda la oscuridad que me había pasado. Fue maravilloso porque ahí encontré el verdadero amor, el amor, el Dios de amor. Ahí recibí las herramientas para poder percibir todo diferente, que no es un por qué. Yo realizaba la pregunta por qué, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me está pasando esto? Para evolucionar. Para no ver a esos mensajeros que eran mi padre, mi hermano, mi madre, que yo sentía que me han fallado, que me han hecho sufrir, cada persona en mi vida que me ha hecho sufrir, es que yo pensaba, fueron mensajeros para decirme que yo ya soy amor. Tengo que vivir lo contrario para ver que soy amor. Yo ya soy amor. El abuso que he sufrido para poner límites, para amarme yo. Y empiezo a amarlos a ellos, ¿por qué? Porque ellos son hijos perfectos de Dios que también olvidaron como yo a qué venimos. Entonces, agradezco hoy a esos mensajeros, los honro y los bendigo porque dieron lo mejor que pudieron darme. Ahora incorporé la respuesta. Dios es amor, yo soy amor y vengo aquí a experimentar como una película. Me tocó protagonizar a esta persona y puedo hacerlo y mi hija lo puede hacer. Es una sanadora por excelencia ella y todos somos hijos de Dios que nos tiene aquí y nada nos va a pasar. En eso radica esa paz que tanto buscaba. Y ese es el momento que ha cambiado mi percepción, Paulina. Qué maravilla, qué historia eh, tan impactante y agradecerte que la compartas con todos nosotros. Y platícanos entonces, a raíz de un curso de milagros, ¿cómo es que percibes a Dios y a la religión? Me encanta tu pregunta. Me encanta porque tengo que agradecer mucho. Tengo que agradecer mucho a la religión donde nací, porque gracias a ella pude preguntarme, pude ver que era yo, era mi percepción la que percibía eso. Porque hasta la fecha hoy, pues mi familia sigue siendo católica, cristiana y fervorosa, y para ellos ven ese Dios de amor. Yo no lo veía, pero ellos sí. Entonces es maravilloso. ¿Por qué? Porque cada persona está siguiendo su camino. Ah, hay un dicho que dice, todos los caminos llegan a Roma, todos los caminos llegan al amor. El respetar el camino de cada persona es importante. Cada alma tiene su camino y lo ha elegido de esa manera y es perfecto, es perfecto. Entonces el dejar de hacer el juicio de si estoy yo bien o si está el otro mal, independientemente de la religión que profese, pues lo único que nos hace es desunirnos cuando amor es unión. Dios es amor. Entonces, bendigo, respeto, honro donde crecí, la religión donde crecí, la sigo amando. ¿Por qué? Porque me enseñó mucho. Ah, amo un curso de milagros porque me ha despertado al verdadero amor. Ver que
lo que yo percibía era yo, que siempre ha estado un Dios amoroso ahí, que siempre me ha tenido en sus manos. Entonces, ese respetar cada persona, cada religión. Muchas personas tal vez no estén de acuerdo conmigo o no lo crean, pero no importa, porque lo importante es que donde estés tú y te dé paz, sea donde sea, sigas ese es tu camino, es donde encuentres esa paz. Bueno, entonces nos estás diciendo a todos que tú encontraste esa paz a raíz de todos esos eventos que te fueron haciendo cambiar o que hicieran que tú cambiaras esa percepción, porque el concepto o la percepción que tú tenías cambió dependiendo y conforme tu historia y como me lo platicas, se fue modificando de manera que cambiaste esa percepción de ese Dios castigador a este Dios amoroso. Entonces, el día de hoy tú puedes ya percibir a ese Dios amoroso desde otros ojos, desde otra visión. Y es a consecuencia de esos temas que nos has platicado. Entonces, ¿qué nos estás invitando a ver con otros ojos? Que cambiemos nuestra percepción. ¿Es así? Claro, claro, Paulina. Realmente lo que yo quiero aportar con esto que les estoy abriendo pues parte de mi vida, es a dejar de sentirnos víctimas y hacernos responsables de lo que estamos viviendo. La realidad te lo está mostrando. Lo que te hace enojar, ¿por qué te hace enojar? Observarte, amarte primero tú, no castigarte, respetar al otro. Entonces, realmente es lo que yo quiero compartir, que a mí me enriqueció tanto todo lo que he vivido. Agradezco cada momento, inclusive hasta ahora, no ha sido fácil, no va a ser fácil, porque hasta el último día tendremos conflictos que resolver, pero venimos para eso. Ese es el juego de la vida. Ese es el gran sueño, vivirlo lo mejor que se pueda. Entonces, es lo que yo les quiero compartir de, de, de cómo depende, que todo depende de esa percepción que tú tengas. Si tú ves que todo está mal, todo va a estar mal, todo. Y si tú ves que todo tiene un propósito, lo vas a encontrar, pero tienes que abrirte a eso. No estamos solos, nunca hemos estado solos. Como dice el curso de milagros, si vieras quién te acompaña, jamás tendrías miedo. Wow. Trini, toda tu vivencia te ha llevado por diferentes etapas y bueno, estudiar lo que es un curso de milagros y seguirlo practicando. Y también sabemos que eres angeloterapeuta cuántico y que te sigues preparando, que incluso próximamente estarás dando sesiones en relación con trastornos de la mente y cáncer. Platícanos de esto, por favor. Bueno, pues sí, realmente soy angeloterapeuta cuántico, y mis terapias es sanar a través de una terapia cuántica a los conflictos que no puedes trascender. Entonces nosotros te ayudamos a ver el propósito, ver el conflicto, darle conciencia, liberarlo. Y también, por mi vida, por mi hija, me atreví a ir más allá, a empezar a tratar los trastornos de la mente, los trastornos de comportamiento, como se dice. Ah, porque así como yo lo viví y vi la paz y vi la esperanza de que sí se puede lograr, que podemos sanarnos, ese es mi motor en este momento. Por eso voy a empezar a dar terapia a familiares con trastornos de comportamiento, porque voy a ir sanando conforme ayude a sanar, porque todos somos uno, recuérdalo. Nadie está separado.
Todos somos uno. Así es, Trini. Sanamos conforme vamos dando pues esas terapias. Y qué bueno que nos haces pues, delicados o se pueden malinterpretar en algunas ocasiones. Y a través de tu ejemplo y de tu historia, saber que este tipo de trastornos se pueden trabajar y saber que este tipo de sesiones nos abren una puerta para todas aquellas personas que pudieran tener este tema en casa y pues invitarlos a que se comuniquen contigo, porque tú que vives en carne propia esa experiencia, puedes expresar al mundo y a las mamás o a la familia que está involucrada en ese entorno que sí se puede, que hay una puerta, que sí hay una puerta que se puede abrir para poder trabajar esos temas desde esta energía que es la geloterapeuta, la geloterapia cuántica, y que hay luz abriendo esa puerta. Claro que sí. Y sobre todo, no ver como si fuera un castigo, sino es un aprendizaje, es un propósito. Todo tiene propósito. Muchas gracias, Paulina. Así es. Así es. Trini, ¿algo más que nos quisieras comentar en relación a este tema tan maravilloso que nos has platicado? ¿Algo que quisieras saber? No, pues nada, solamente muchísimas gracias por haberme escuchado, por su valioso tiempo, por estar aquí. Gracias. Deseo de todo corazón que lo que hoy compartí pueda ayudarte o ver diferente, percibir diferente, ver un propósito más allá de ver todo mal o, o como sufrimiento, como víctima. Les agradezco todo, les agradezco de corazón este espacio que me da Neones. Gracias por este congreso, gracias a todos, al equipo, gracias Paulina, gracias de corazón. Muchísimas gracias a ti y despedimos con mucho gusto a María Fernanda Paz López, angeloterapeuta cuántica, practicante de un curso de milagros, y recordarles que este Congreso de Neones, Lazos con Propósitos, con 26 ponentes y participando 11 países, estamos transmitiendo durante los días 3, 4, 5 y 6 de diciembre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Trini. Gracias a todos. Un gusto. Les saluda Paulina Caballero. Muchas gracias.